energía solar requiere se investigue, se trabaje, se forme ingenieros, etc. Entonces, lo que Narendra Modi está logrando es el equipo que le va a permitir desarrollar esta política de Estado, que es el programa de introducir las energías renovables en la India. ¿Cuál es uno de los programas? Instalar 170 gigawatts. Escuchen, 170 gigawatts de potencia de energías renovables. 100 gigawatts solares y 70 gigavatios eólicos, más 100 ciudades inteligentes. Como están viendo, es un programa que al mismo tiempo es política de Estado destinada a suministrar electricidad limpia y hoy de bajo costo, y por eso Narendra Modi impulsó la industria del equipamiento de plantas de energía solar. Y la tecnología lo permite porque se ha desarrollado y en los últimos años el desarrollo es exponencial. La innovación exponencial es la que tiene lugar en nuestros días. Si ponemos como ejemplo solo el celular que tienen en el bolsillo, o algunos están asistiendo a la clase virtual con su celular, es el desarrollo de la telefonía. Cuando yo era niño en el Cusco, no habían teléfonos, sino había que discar, llamar a una central y de esa central, ¿no es cierto?, te conectaban al número que tú querías. Entonces, había simplemente un botón para llamar a la central telefónica te contestaba y tú pedías que te comuniquen con tal número o tal persona. Bien, ahora lo tienen ustedes en el bolsillo y pueden llamar a la India, a Japón, a donde quieran. No solo llamar, ver, conversar, hablar, compartir muchos programas. Entonces, eso se ha dado en los últimos años. Pero ¿cuántos años demoró establecer la comunicación eléctrica? Eso tomó mucho tiempo, muchos años. Entonces, si ustedes ven cómo allá por los años 40, cuando no había teléfono, se utilizaba la comunicación con signos o señales. Era el telégrafo. No había otra forma. Fíjense, estamos hablando de los años 40 y en los años 2020 la comunicación telefónica es totalmente diferente. Han aparecido muchas marcas de fabricantes de teléfonos y hay una competencia brutal por ofrecer el mejor teléfono con mejores alternativas. Y hoy está reemplazando la computadora porque tiene todos los atributos de la computadora, porque hay celulares que lo pueden convertir en computadora, es simplemente abrir el celular y lo convierten en computadora. Entonces, la comunicación es un ejemplo de cómo la tecnología se ha desarrollado en el planeta y hoy estamos utilizando como una herramienta que nos ayuda
a estudiar, que es lo que estamos haciendo esta noche. Y por eso Narendra Modi, para mí, es un impulsor a nivel mundial, porque él, además de haber creado el Instituto de Energía Solar de la India, también es un impulsor de los objetivos de desarrollo que a nivel mundial lo han suscrito los presidentes de todos los países del mundo en las Naciones Unidas. Entonces, Narendra Modi es un impulsor de las ODS. Ustedes ya conocen lo que son las ODS, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, Narendra Modi, impulsando la educación, encuentra las herramientas que requiere, porque ahí nacen, se forman los investigadores. Los investigadores que cada vez muestran mejores alternativas de fabricación de paneles con mucho más atributos que permiten llegar hasta la inteligencia artificial, es decir, hacer de que las máquinas se controlen ellas solas. Y eso es lo que ya se usa en las plantas solares. Por bastante fuerte. Y Narendra Modi esparce por todo el mundo sus ideas y, como tiene relaciones prácticamente con todo el mundo, apoya. Entonces, es un hombre con una gestión de valores extraordinario, porque así como ha creado el Instituto Nacional de Energía Solar, ha creado la escuela de las madres descalzas. Son madres de la clase pobre de la India, Davairi Food College, que aprende a instalar una planta solar, a operarla y hacer su mantenimiento. El mantenimiento prácticamente consiste en mantener limpio el panel. Entonces, en esa visión, Narendra Modi ha hecho varias presentaciones en Naciones Unidas y en organismos internacionales de su programa, que es la política de Estado de la India. Y sus presentaciones y sus pensamientos yo lo he resumido en esta frase: lucho contra la pobreza con energía solar. Extraordinario pensamiento. Es eso, porque la energía solar es limpia y barata. Entonces, ustedes pueden ver cómo de importante es la visión creativa del hombre, y con su pensamiento puede dirigir, ¿no es cierto?, la gestión para producir electricidad partiendo de la energía solar. Entonces, si hacemos una introducción de las energías renovables, estamos hablando que se están instalando plantas solares en todo el mundo, y estos proyectos son desarrollados por la empresa Continua Energías Positivas, que llegó a Perú en 2014. Son developers. Entonces, ustedes, como ingenieros, también van a ser desarrolladores de proyectos, en este caso, de proyectos de plantas solares, porque hay empresas así que vino a Perú y desarrolló. Yo trabajé con ellos 4 años y desarrollé con ellos
proyectos de energía solar y al 2019 concluimos con el proyecto más grande de Perú, planta solar Misti en el desierto de La Joya en Arequipa de 460 megavatios. Entonces, como pueden ver aquí, ustedes tienen plantas de diferentes tamaños que en varios países del mundo, esta empresa española diseñó y dejó para que lleguen o vengan los inversionistas. Entonces, estamos asistiendo a una gama de plantas solares, desde las más pequeñas hasta esta, que es de 2.500 megavatios. Entonces, estamos hablando de plantas que no tienen límite de construcción, porque se puede instalar en cualquier parte del territorio de un país, en una zona seca o en una zona verde. Hoy ha nacido ya la agrofotovoltaica. Bien, la energía solar permite usar los paneles fotovoltaicos que se construyen de silicio y convertir la energía solar, los fotones de la irradiación, en energía eléctrica. Entonces, estamos hablando de un flujo de fotones que vienen con un camino sinusoidal, es decir, son ondas que tienen su amplitud y tienen su longitud. Entonces, esas ondas son las que permiten liberar los electrones de la placa de silicio, que es el panel fotovoltaico, y se produce la electricidad. Entonces, ven ustedes que en diferentes tamaños yo puedo producir diferentes potencias, 24 megavatios, y puedo producir hasta casas completamente techadas con paneles solares. Entonces, esta casa produce toda la electricidad que necesita. Y si está conectada a la red, su excedente lo inyecta a la red. Por tanto, si ustedes están pensando junto conmigo en cómo y por qué se coloca en los mercados económicos y en los sectores económicos de la producción y el transporte las energías solares, es porque producen electricidad. Ese es uno de los grandes aspectos positivos de la energía solar, que permite con un equipamiento electromecánico producir electricidad. ¿Y por qué apunta Narendra Modi a la producción de electricidad con paneles fotovoltaicos solares? Porque quiere evitar esta contaminación. Ustedes están viendo, son plantas que están descargando, contaminando el medio ambiente. Son humos que contienen partículas, que contienen azufre, que contienen muchos microorganismos calientes que producen el efecto de calentamiento de la Tierra. Es decir, está con la contaminación y con el calentamiento cambiando el medio ambiente. Es decir, están ocasionando un cambio climático. Y ese cambio climático origina catástrofes, que aquí en Perú también vemos como hace poco en la zona de la selva, las torrenciales lluvias elevaron el caudal de los ríos y se llevaron una ciudad que estaba
al borde del río y lamentables pérdidas de casas, cultivos, etcétera, y sobre todo de vidas, ¿no es cierto? Aunque los desastres que provocan destrucción de ciudades, casas, etcétera, se puede recuperar, pero son muy costosas. O en algunos casos, como lo que ha ocurrido en la zona de la selva, en esas situaciones, esos pueblos ya no pueden seguir viviendo en ese nivel cerca del río. Entonces, ¿cuál es la solución? Reubicarlos. De todas maneras, reubicación significa construir una nueva ciudad. Si bien es cierto que mejora las condiciones, etcétera, pero son inversiones o aportes económicos que tiene que hacer el gobierno para poder dejar con techo y comida a las gentes que lo perdieron todo. Entonces, no se puede permitir que esto continúe, porque esto produce contaminación y el calentamiento ambiental. Como las corporaciones que producen electricidad son grandes y las que producen electricidad con combustibles fósiles, que son carbón, petróleo y gas, ¿no es cierto? Son grandes. Son empresas que pertenecen a un círculo político económico muy fuerte. Entonces, no pueden desmantelar esto de un día para otro, pero sí pueden hacer algo bien importante. Usar tecnología y antes de botar los humos al medio ambiente, lo deben pasar por una batería de limpieza de los gases de escape. ¿Y en qué consiste esa batería? Consiste en que antes de que los gases de escape salgan directamente al medio ambiente, como está ocurriendo aquí, primero pasen por una batería de desulfurización, una batería de limpieza de elementos contaminantes y de algunos organismos o micro metales que pueden contener esos humos. Porque recuerden que cuando se habla del carbón, por ejemplo, es un carbón que se extrae de la tierra y contiene diferentes tipos de componentes. Algunos contienen minerales y mucho azufre. Entonces, igual, cuando se usa petróleo también se hace la misma depuración de los humos y después de hacer una depuración y filtración, se hace un lavado y recién se botan los humos al medio ambiente de manera que salgan menos contaminantes. Esa es la exigencia que hoy día hace, ¿no es cierto?, el medio ambiente, que las descargas de gases sean amigables con el medio ambiente. Entonces, si bien se va a quemar carbón en la caldera, los humos de gases de escape tienen que pasar por un sistema de la batería de filtración. Entonces, eso permite trabajar con respeto al medio ambiente y participar en el proceso del cambio, porque el gran cambio es sustituir esos combustibles para producir electricidad, que son los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas natural, por
recursos energéticos renovables. Entonces, utilizar recursos energéticos renovables permite no contaminar el medio ambiente y no producir calentamiento. Es decir, se trabaja o se opera amigablemente con el medio ambiente, lo que significa que el cambio climático se afecta mucho menos y seguramente se originará menores catástrofes. Y eso es lo que ustedes tienen que dejar para un mundo en el que vuestros hijos vivan felices. De lo contrario, dejaremos un planeta inhabitable. Si ustedes se preguntan por qué el hombre descubre el espacio y los viajes al espacio son cada vez más frecuentes, a pesar de que cuestan mucho, pero cada vez, cierto, son más frecuentes. ¿Por qué? Ya los sectores privados también están interviniendo en la conquista del espacio. Elon Musk es propietario de SpaceX, que está mandando cohetes y están llegando a Marte. Porque en Marte la visión es crear condiciones de manera que sea el nuevo hogar en algún momento del hombre. Seguramente en algún momento podrá ser, pero en este momento estamos con el reto de proteger y cuidar el medio ambiente. Y tenemos herramientas suficientes para hacerlo. Y por eso es que ustedes, como ingenieros, electricistas o electrónicos, tienen que pensar también en ser ingenieros solares, porque un ingeniero solar es ingeniero eléctrico o electrónico. Y un ingeniero eléctrico o ingeniero electrónico es también ingeniero solar. Y eso es lo que estamos aprendiendo con ustedes con este curso. Y precisamente les voy a mostrar cómo es el circuito del entorno, ciclos de poder económico de combustibles, carbón, petróleo y gas natural. Estos tres combustibles fósiles tienen su propio circuito económico virtuoso, es decir, las etapas de su consecución hasta llegar al usuario son los mismos. ¿Dónde comienzan? Comienzan con el proceso de exploración. Hay que explorar los lugares de la Tierra donde se encuentran los yacimientos de mineral de carbón, los yacimientos que contienen pozos de petróleo y los yacimientos que contienen pozos de gas. En la UNI hay una extraordinaria facultad de ingeniería de minas y esos compañeros vuestros son los que trabajan en esta primera etapa. Son los geólogos y los mineros los que deben descubrir en qué parte existen volúmenes que pueden ser extraídos económicamente. Es decir, ustedes como ingenieros tienen que participar del pensamiento
disruptivo. Es decir, si bien es cierto, encuentran un material que puede valer, la pregunta es cuánto y si se requiere o no se requiere, y si lo requieren, quiénes lo requieren. Todas esas respuestas se dan desde los especialistas que hacen los primeros trabajos de exploración, y definidos los lugares donde se encuentran volúmenes económicamente explotables, entonces se inicia el proceso de extracción. La extracción, vamos a comenzar por el carbón. La minería del carbón, por ser quizá una de las primeras más grandes que se presentó, también impulsó la revolución industrial, porque utilizar la energía calorífica es una herramienta que permite dar impulso a otros sectores. ¿Y qué cosa impulsó el carbón? Impulsó la construcción de centrales termoeléctricas. ¿Qué impulsó el carbón? El diseño y la construcción de la máquina de vapor. Entonces, esa visión nace cuando se comienza con buscarlo y encontrarlo. Y lo hemos encontrado. Entonces, la tecnología de explotación de las minas de carbón es extraordinariamente grande, porque los volúmenes que se mueven son inmensos y la maquinaria para su extracción son las máquinas más grandes que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque las minas más grandes de carbón son de tajo abierto, por tanto, las excavadoras que levantan, rasgan el carbón de la tierra, porque está prácticamente a flor de tierra, ¿no es cierto? O simplemente hay que limpiar una capa de tierra, que no son muchas, pueden ser 1 metro, 2 metros, pero se limpia, se llega a un inmenso manto de carbón de un espesor profundo y se comienza la gran explotación del carbón. Entonces, esas son máquinas grandes, pero al mismo tiempo que cuestan mucho. O sea, las inversiones que se ejecutan o que ejecutan las empresas que van a extraer carbón son enormes, porque la maquinaria es bastante sofisticada, compleja, cada vez para ejecutarlo con mayor eficiencia. Y por eso, una vez extraído el carbón, ¿no es cierto?, va a pasar a la planta de tratamiento y de producción de carbón. Hoy, sobre todo, esta segunda etapa es muy importante porque más que nunca los gobiernos, instituciones, organismos que defienden el medio ambiente obligan a que explotación de estos recursos sea respetando el medio ambiente. Es por eso que hay políticas de Estado que regulan este proceso número 2, que es la producción y el tratamiento del carbón, que cada vez es más sofisticado, automatizado, para evitar diferentes tipos de polución,
Entonces, siendo así, obviamente, hay una tecnología extraordinaria desarrollada para esta parte de esta segunda etapa de la producción del carbón. Una vez producido el carbón, hay que llevarlo por transporte. Entonces, se desarrolla y se impulsa al transporte ferroviario. Los ferrocarriles más grandes del mundo se han construido para transportar carbón. Los Estados Unidos, que fue quien inició la explotación muy grande de carbón, para que tengan idea, a la locomotora de uno de esos ferrocarriles pesa más de 700 toneladas y jala unos 65 vagones que solamente llevan carbón. Grandes barcos para transportar carbón, camiones de gran tamaño y gran capacidad. Entonces, se desarrolla una tecnología de transporte extraordinaria y para llegar hasta el usuario. Si se transporta por barco, se llega hasta un puerto en donde se construyen instalaciones para recibir el carbón y para no transportar el carbón muy lejos, se construyen plantas termoeléctricas de carbón prácticamente muy cercanas al puerto. Entonces, las plantas de carbón que están ubicadas cerca al puerto construyen grandes depósitos de almacenamiento de carbón para recibir el carbón que traen los barcos. Hoy, esos depósitos tecnológicamente son altamente protegidos para no contaminar el medio ambiente. Se trabaja mucho con robótica. Hay sistemas robotizados de manejo de la carga y descarga, de la alimentación de carbón a las calderas. Entonces, estamos hablando que internamente también se hace un transporte totalmente cubierto y eso hace que se cumpla con las regulaciones ambientales para producir electricidad en una termoeléctrica de carbón. Y todo eso cuesta. Es decir, si tuviéramos que cuantificar cuánto fue la inversión en la etapa 1, 2, 3 y 4, son grandes inversiones. Hay puertos que se construyeron exclusivamente para cargar y descargar el carbón. Y por eso es que las centrales eléctricas se instalaban muy cerca del puerto. Entonces, estamos hablando que estas grandes inversiones hacen que todo este sector de la producción del carbón para producir electricidad, obviamente agrupa a empresas muy, muy grandes y tienen un círculo económico que es su poder. Entonces, el carbón es de un círculo de poder económico. Y si vamos con esta misma explicación al petróleo, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Los geólogos y mineros buscan los pozos de petróleo y una vez que se han encontrado los pozos de petróleo, hoy existen sistemas de perforación para llegar al pozo de petróleo sumamente desarrollados. Son procesos que cada vez tienen lugar con maquinaria y equipo de una tecnología increíblemente sofisticada que se alcanza por la innovación que ejecuta ¿quién? El hombre. El pensamiento creativo
de los especialistas hace que esos procesos de perforación y bombeo del petróleo tengan lugar también respetando el medio ambiente. Igual, el petróleo que se saca de los pozos se lleva a una refinería de petróleo. Y esa refinería lo que va a producir son subproductos. Pero en el proceso de refinamiento también se trata el petróleo para quitarle impurezas y para quitarle elementos contaminantes y hacerlo más ecocombustible, es decir, amigable con el medio ambiente. Por tanto, una vez realizado ese proceso de tratamiento en una refinería del petróleo y conseguir los diferentes productos del petróleo, como la gasolina, el diésel, o si va ese petróleo a una planta de sintéticos, producirán plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ven cómo el círculo sigue siendo exactamente el mismo. Es decir, se explora el petróleo hasta ubicarlo, se refina el petróleo y se transporta. Entonces, igual, hay ferrocarriles para transportar en tanques de vagones el petróleo o sus derivados, o hay barcos. Los barcos petroleros pueden llevar o tienen capacidad de más de 2 millones de barriles. Estamos hablando de los barcos más grandes para hacer ese transporte y llegar nuevamente hasta los puertos que descargan, donde son grandes almacenes de petróleo, y de allí se distribuye a las refinerías que producen las diferentes aplicaciones del petróleo, ya sean como combustibles o como materias primas. Otro círculo de poder, porque las petroleras dedicadas a la exploración y a la extracción son un grupo poderoso económicamente y muy grande. Y los que realizan los trabajos de producción y transformación en las refinerías es otro grupo increíblemente grande. Entonces, estamos hablando ahora del transporte. Es otro grupo, también especializado, solo en transporte de petróleo. Entonces, son grandes consorcios que prestan servicio a las grandes refinerías de productos del petróleo y sus derivados. Y ese transporte nuevamente llega siempre hasta el usuario final. Entonces, el petróleo llegará a una planta de una central termoeléctrica y será para producir electricidad sometiendo a combustión en un caldero el petróleo y utilizando el agua para hacer, recuerden, en termodinámica, el cambio de fase del agua es calentar el agua y vaporizarlo. Una vez que se vaporiza, entonces pasa a la turbina de vapor, y la turbina de vapor mueve un generador de electricidad, se produce la electricidad a través de la subestación, se conecta a la red. Entonces, esa es la presencia de las grandes centrales termoeléctricas a carbón, o perdón, a petróleo en este caso, ya de la carbón es igual. Procesos en la producción del petróleo y sus derivados.
para producir electricidad. El mismo circuito también existe en la producción del gas natural. Yo creo que el mejor ejemplo en Perú lo tenemos en Camisea. Entonces, en Camisea se encontró los pozos de petróleo y en Camisea hay una planta de tratamiento directamente de los pozos, se extrae, se bombea, hay maquinaria, equipos especializados y llegan a la planta de tratamiento de Camisea y en Camisea se realiza un proceso de fraccionamiento que sería la planta de producción. Se produce el líquido y el gas. Entonces, el transporte de Camisea viene en dos ductos. En un ducto vienen los gases y en otro ducto vienen los líquidos y vienen hasta la terminal aquí en el sur de Lima y desde Melchorita, que es la subestación donde llega el gas de Camisea. Entonces, existe otra planta también de tratamiento y produce ya el gas licuado y además también convierte el gas en líquido. Es decir, hay un proceso de conversión del gas en líquido que permite su transporte y su exportación. Melchorita exporta los líquidos que produce a México y también se usa internamente. Entonces, ese es el proceso de la producción del gas que al final llega a un usuario. En el caso de Perú, llegan aquí al sur de Lima, en Chilca, están las grandes centrales termoeléctricas a gas. Hay más de 3.000 megavatios instalados en Chilca y todas trabajan con gas natural. Y yo quiero usar ese ejemplo para hablar del cambio. Entre los combustibles fósiles también hay competencia entre ellos. Y el mejor ejemplo nuevamente es el gas de Camisea. Cuando se inicia la explotación y el transporte del gas de Camisea hasta la costa, en la costa se instalan las grandes centrales termoeléctricas a gas en Chilca y esa energía comienza a ser de menor costo, es decir, más barata que las que en el Perú producíamos con petróleo. En aquel momento, yo era gerente general de una empresa de generación eléctrica y teníamos plantas hidroeléctricas, plantas termoeléctricas. Las termoeléctricas que teníamos estaban en el norte, por la zona de Chiclayo, y encontramos de que en el despacho del operador COES, que opera el Sistema Interconectado Eléctrico Nacional, el SEI, que aplica la teoría económica marginalista, es decir, ingresa a despachar al sistema, al SEI, la central de menores costos. Y como producir electricidad con gas natural
es menor, entonces las centrales a gas ingresan antes. Y como las centrales a petróleo no ingresan, yo tuve que parar la central, porque no iba a despachar nunca. Y así es, las centrales a petróleo prácticamente están paradas y o han desaparecido. En Perú, la generación con combustibles fósiles prácticamente solo con gas natural. Obviamente, las zonas aisladas tienen su grupo electrógeno o una planta termoeléctrica de petróleo, pero son las minorías. Y el CEI tiene una planta, dos plantas de reserva, que son las que entran a operar cuando hay alguna falla de algunas centrales en el CEI. Entonces hay que reemplazar esa salida y en ese momento se ponen en marcha las plantas de reserva fría. ¿Y por qué son a diésel? Porque una está ubicada en Hilo y la otra está ubicada en Mollendo. Y a ninguno de estos sitios llega el gas de camisea. Entonces, si no llega el gas de camisea, obviamente la alternativa es importar gas y convertir esas plantas en gas, porque el gas sigue siendo barato, a pesar de que últimamente ha levantado sus precios. Todo después de la pandemia. Entonces, estamos hablando de cómo los combustibles fósiles son un sector de la economía en su producción que son fuertes. Por tanto, no pueden desaparecer de un momento a otro. La salida de las plantas de petróleo en el sistema eléctrico peruano demoraron. Se esperó hasta que hubiera suficiente generación de termoeléctrica con gas natural para atender todo el sistema interconectado eléctrico nacional. Y es a partir de ese momento cuando la oferta ya es suficiente y con bastante capacidad, ya no es necesaria, ¿no es cierto?, la utilización de las empresas que usan petróleo para producir electricidad. Y este análisis hecho en el 2008 les muestra a ustedes cómo las dos energías sobre las que vamos a hablar con bastante frecuencia, pero nos vamos a dedicar más a la solar. Fíjense, en el 2008, la energía con gas natural, que es la línea roja, comenzó a crecer en sus costos. ¿Por qué? Porque el gas comenzó a subir en sus precios y también la tecnología de la fabricación de turbinas a gas. Pero a partir del 2014, la tecnología evolucionó y disminuyó los costos de la construcción de plantas solares y también comenzaron a bajar los precios del gas. Pero si ustedes ven la línea celeste, que es la permanente bajada de costos, es la energía eólica. Entonces, al 2016 ya le ganó a la central con gas y estamos en el 2016. En el 2022, esta diferencia es ahora muchísimo mayor. Y si vemos el comportamiento de la energía solar desde el 2008, que es la línea amarilla, fíjense cómo la innovación tecnológica fue exponencialmente y rápida
y al 2016 ya el precio de la energía solar se había reducido en más del 40%. Entonces, si estamos frente a dos recursos energéticos renovables, como es la eólica y la solar, que compiten con cualquiera de las energías convencionales, es obvio que los países van a optar por estos dos tipos de energía y están en ese camino. Por eso Narendra Modi, cuando les he hablado, está con un programa que es política de Estado de instalar 170 gigavatios, 100 gigavatios de energía solar y 70 gigavatios de energía eólica. Es obvio que ese programa que anunció Narendra Modi 2016-2017, su meta es conseguir esos 170 megavatios al 2022 y lo está haciendo. La India está instalando megaplantas solares. Entonces, los países están en ese camino porque están utilizando la ventaja de la tecnología que reduce costos de las energías renovables. Por tanto, las energías renovables no solamente son de menor costo, sino también son limpias, cosa que ningún combustible fósil puede ofrecer, a pesar de que utilizan la innovación tecnológica para ejecutar innovaciones y poner las plantas termoeléctricas más amigables con el medio ambiente, la exponencialidad de la innovación sigue y los precios de las energías renovables cada vez se reducen más. Por tanto, van a ser siempre más baratas y limpias. Y esa es la gran diferencia frente a la presencia de los combustibles fósiles. Y al mismo tiempo, la tecnología también está desarrollando la acumulación, es decir, almacenar energía eléctrica. Y el almacenamiento de la energía eléctrica como tecnología ha desarrollado la batería de litio. Ustedes conocen que en los carros las baterías de plomo. El plomo es muy contaminante, sí, pero la tecnología de los fabricantes de baterías de plomo también se ha desarrollado enormemente. Hay baterías de plomo totalmente selladas y duran 8 o 10 años. Entonces, prácticamente dicen, acá estoy presente y no contamino. Y están compitiendo porque son más baratas que las de litio. Y para usos pequeños, cuando se quiere, por ejemplo, almacenar energía eléctrica solar en las casas, ahora los fabricantes de baterías de plomo han diseñado y construyen baterías mucho más amigables con el medio ambiente, es decir, son baterías ecológicas, pero son mucho más complejas en su diseño, pero son de menor vida que el litio. Lo que ocurre con las baterías de litio es que son más caras. Entonces, por eso hace que el gran almacenamiento aún es caro, pero también está en camino
de seguir estas curvas que están desarrollando tanto la energía eólica como la energía solar. Por tanto, ustedes pueden apreciar cómo la composición de una matriz energética, ¿no es cierto?, hoy está muy vinculado al uso de las energías renovables. ¿Por qué? Porque la tecnología, así como bajó la generación de electricidad con gas, también baja a otros componentes. Esta es la bajada de precios que ha hecho la energía, que ha hecho, perdón, la tecnología a los artefactos eléctricos, la luz LED. Es decir, ilumina, la iluminación es en el mismo nivel, pero con la tecnología LED se consume mucho menos electricidad. Entonces, también la tecnología aporta sus esfuerzos y sus herramientas para el ahorro de la energía. Lo importante es que ustedes entiendan que el aporte de la tecnología tiene espacio en todos los sectores de la producción. Y así ustedes van a encontrar siempre las herramientas que busquen para desarrollar un emprendimiento. Entonces, si hablamos de la electricidad y vamos a ver su precio en diferentes países, fíjense, en los países europeos la electricidad cuesta un poco más o del orden de $250 el megavatio hora. Igual es en Japón. Entonces, tenemos dos continentes, uno el asiático, porque alrededor de Japón están países que tienen casi ese mismo precio porque no producen ni petróleo ni gas, importan todo, igual que los países europeos. Como no producen petróleo ni gas, todo importa. Entonces, su necesidad de encontrar energía limpia, porque son muy respetuosos del medio ambiente en Europa. Entonces, encuentran la energía limpia y de menor precio en las energías renovables. Por eso, las políticas de Estado en Europa, en los países de Europa, son muy fuertes. Y aquí quiero resaltar la política de Estado de Alemania, que es la más fuerte en Europa porque es la mayor productora de electricidad con plantas solares instaladas en los techos de las casas. Es decir, Alemania tiene la potencia instalada en paneles fotovoltaicos en los techos de las casas, la más grande de Europa. Es el mayor productor de energía solar en techos de casas de Europa. Pero igual, los Estados Unidos pagan alrededor de $150 y la India pagaba ese precio y con su programa está yendo a rebajar los precios de electricidad. La China, que también tiene precios de alrededor de $100, está en ese camino. Todos los grandes países están en camino de la búsqueda de energía eléctrica que permita pagar menos dólares por megavatio hora de electricidad consumida. Este es un cuadro del 2013. Imagínense, estamos en el 2022 y obviamente esta conformación o configuración de precios ha variado enormemente.
Y por eso es que las energías renovables se desarrollaron por las grandes inversiones que hicieron los países en desarrollo. Entonces, esas son las barras de celeste claro. Pero en el 2004, los países desarrollados, o los países ricos, vamos a llamar así, no desarrollan las energías renovables como los otros países. Y solo en el 2014 se dan cuenta que es la mejor alternativa, porque además, sobre todo, está la presión de protección del medio ambiente. Y por eso es que en el 2014 prácticamente se igualan las inversiones de los países en desarrollo y los países desarrollados, que son muy pocos. Estamos hablando de los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Australia, Inglaterra, Canadá. En cambio, los países en desarrollo son todo Sudamérica. Y todo Sudamérica está a camino de instalar plantas solares o energía solar para producir electricidad. Y por eso este esquema muestra cómo Perú inició la instalación de plantas solares en el 2010-2011 y pagó $221 por megavatio hora. Obviamente caro. Ya en ese momento nuestras centrales hidroeléctricas y nuestras termoeléctricas estaban en el orden de los $70 o $80. Y cuando se usaba solamente petróleo, obviamente pasaba de 100. Pero aún así, esta energía solar de ese año tenía un precio alto porque más antes del 2010 la energía solar superaba largamente $600 y $700 por megavatio hora. Y cuando los precios bajaron, Perú fue el primer país que instaló plantas solares, 2 plantas de 20 megavatios en Tacna. Y en el 2016, Perú, en su licitación, en su tercera licitación, paga $48 en el 2016. Entonces, fíjense, en un lapso de 6 años o 5 años, se reduce casi en 4 o 5 veces el precio de la electricidad. Y en ese tiempo, Chile, a inicios del 2016, pagó $66, pero después pagó últimamente, en 2016, $29 y México ya pagaba 44. Entonces estamos frente a un precio extraordinariamente bajo y que permite el ofrecimiento de energía eléctrica barata y limpia. Eso es lo que permite hablar de este señor que es Andrés Oppenheimer, que es un periodista investigador del CNN y también como analista es un extraordinario escritor de la economía y de la tecnología. Y él presentaba un libro que estaba escribiendo sobre la innovación tecnológica. Y cuando hacía su presentación de este libro, yo asistí a algunas de ellas vía Zoom, ¿no es cierto? Él siempre indica mis conclusiones. O te innovas hoy día o mañana mueres. Pero las conclusiones más importantes a las que llega Oppenheimer es, primero, la educación. Segundo, la educación. Tercero, la educación. Entonces, estamos viendo cómo con ese pensamiento él escribe este libro que lo que él explicaba y decía, o te innovas hoy o mañana mueres. Y que escribió su libro Crear o Morir. Es eso.
o cuidamos el medio ambiente, porque de lo contrario no sabemos qué va a pasar en la Tierra. Y uno de los grandes investigadores de la energía solar es esta fotografía que ven ustedes. Y hoy día vamos a concluir en esta parte y por eso yo quiero invitarlo a ustedes a un intercambio. Yo impulso y aprecio mucho la participación de los estudiantes. Entonces, quiero que vuestras preguntas vengan cargadas de opiniones. Y hasta aquí, yo quiero que ustedes presenten vuestras opiniones y vuestras preguntas. Y yo quiero preguntarles, ¿a quién están viendo en esta fotografía? A ver, Luis. Leonardo. ¿A quién están viendo en esa fotografía? En la carátula del libro Crear o Morir. Einstein, ingeniero. Einstein. Eso. Einstein fue un investigador extraordinario del efecto fotoeléctrico. En su momento hablaremos de ese fenómeno y lo vamos a mencionar. Bueno, entonces yo voy a invitar, Franco, por favor, que tus compañeros participen con sus opiniones y sus preguntas. Adelante. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. En mi curso son muy preguntones. Así es que, por favor, adelante. Adelante, Franco. Y yo quiero que tus compañeros sean proactivos. Yo soy disruptivo. No me gusta una clase de un hablador y un escuchador. No, no, no. Mis clases son compartidas. Yo comparto. Entonces, vuestras preguntas vienen cargadas de grandes mensajes, de vuestra creatividad. Y vuestra opinión es importante para que podamos conversar lo que estamos aprendiendo. Adelante. Ingeniero, buenas noches. Tenía una pregunta. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Luque Pinedo. Alonso Luque, ingeniero. ¿Cómo? Alonso Luque. Muy bien, Alonso. Me alegra mucho. Así. Dale. A ver, ¿cuál es tu opinión de todo lo que hemos hablado? No, si tenía una duda. Interesado más. Adelante. Sí. A ver, una pregunta y una opinión en cualquiera de los temas que hemos tocado. Sí, tenía una duda respecto a más o menos lo que es la perspectiva de la implementación de energía solar en el Perú, ¿no? En el CEIN, si más o menos se prevé que en el CEIN se va a implementar este tipo de energía a corto plazo o más o menos a un tiempo largo sería, ingeniero. Ya, estamos hablando de la vida de las centrales de energías renovables, ¿correcto? Sí. Ya. Entonces, vamos a asumir de que ustedes están proyectando una planta solar.
La ventaja de las plantas renovables son que se construyen en mucho menos tiempo que las plantas convencionales. Eso para empezar. Y en segundo lugar, en el caso de la planta solar, la vida de la planta solar lo marca el panel fotovoltaico que se fabrica de silicio. Y la vida de un panel fotovoltaico está en 25 años. Y la tecnología ya está proyectando a 30 años. Entonces quiere decir que la vida útil de una planta solar va a ser casi prácticamente el doble de la vida útil de una central termoeléctrica. Entonces, vuestra proyección tiene que ser económica y considerando esos plazos, ustedes pueden estructurar un modelo de cálculo para que vuestra inversión la recuperen con el precio en el que ustedes van a comercializar vuestra energía solar. Es decir, la energía eléctrica producida en planta solar, que debe competir con estos precios que tiene la energía solar. Es decir, competir con 48 o con 44 dólares o con 29. Si yo ofrezco 29 dólares y aquí en promedio en Perú se está pagando 60, 65 dólares, entonces ahí está la ventaja. Yo les voy a pedir que para la próxima clase ustedes revisen vuestras tarifas de vuestro recibo mensual de electricidad. Entonces, allí van a ver dos tópicos. Yo quiero que vean cuánto han contratado, cuál es la potencia contratada en vuestra casa y cuánto están pagando por precio de la energía. El recibo probablemente está en soles por kilowatt hora, pero ustedes tienen que acostumbrarse a pensar internacionalmente. Internacionalmente la gente conversa como está este cuadro. Yo puedo conversar con un especialista de la India y decirle que en Sudamérica el precio de la energía eléctrica que proviene de recurso solar está entre 48 y 29 dólares por megavatio hora. Entonces, esa es la conversación internacional a la que ustedes tienen que acostumbrarse. Es decir, los precios que ustedes manejan en soles por kilowatt hora o en soles por megavatio hora, tienen que convertirlo a dólares por megavatio hora. Ya el propio COES, que es el operador del sistema, en sus cuadros de estadísticas de costos de generación, ya usa soles por megavatio hora y dólares por megavatio hora. Porque como ahora se comparte las plataformas de Internet, entonces seguramente en cualquier parte del mundo pueden abrir la plataforma que publica el COES, el operador eléctrico del CEIN de Perú. Entonces, si alguien abre en el continente asiático o en otro continente, entonces, si van a ver soles por kilowatt hora, probablemente van a tener que demorar en buscar cuál es la tasa de cambio del sol con el dólar y lo convierten a dólar, pero eso les lleva tiempo. De frente hay que dar el mensaje en el lenguaje internacional. Nosotros conocemos nuestro cambio y hacemos directamente el cambio a dólares. Entonces, ustedes pueden hacer un cuadro
una curva de cuánto han pagado por energía activa en vuestro recibo los últimos 4 meses, 3 meses, enero, febrero y marzo. Estamos en abril. Eso les va a dar una idea de cómo manejar los costos cuando hacen ustedes proyectos de corto, largo o mediano plazo. Porque lo que van a ver los precios de enero, febrero y marzo son para hacer un proyecto de corto plazo. Porque yo quiero vender electricidad en abril, mayo, junio y julio, hasta diciembre. Entonces, esos son pensamientos que tienen que acompañar vuestra visión y vuestra creatividad. Muy bien. Adelante. Otro. Ingeniero, buenas noches. Otra opinión. A ver, Ingeniero, ¿se me puede escuchar? adelante. Dale. Ya. Adelante. Sí, ingeniero, mencionó que el tiempo de vida de las baterías son de 25, pero se está proyectando a 30 también con el avance tecnológico. Bueno, viendo eso, me Perdón, recordé un poquito que... más fuerte y más despacio. Ya, ingeniero. Como le mencionaba, usted mencionó que la vida útil de las baterías para los paneles solares son de 25 años, pero con el avance de la tecnología se plantea que llegue a 30. Y lo que mencionó me hizo recordar que hace ya un cierto tiempo escuché, pero respecto a las centrales eólicas, que había ese problema de que después de su vida útil de los álabes, había el problema de qué hacer con ellos. Se planteaba buscar algunas zonas para poder enterrarlos, pero son de gran longitud, entonces había ese problema y ahora la duda que me entró es saber, ¿no? ¿Qué medidas se hacen al respecto cuando ya lleguen a su al límite de su vida útil? Ya que pienso que se tendría que tener ciertas medidas al respecto, ¿no? Porque de todas maneras habría que hacer algo con ellos. No sé si se puede reutilizar o hacerle mantenimiento o qué se podría hacer, porque o sea, podemos decir, ¿no? De acá todavía, de acá a 25 años, pero sería bueno ya ir pensando qué hacer, ¿no? Durante el tiempo que tenemos que va a ir funcionando, saber qué medidas se va a realizar una vez que ya termine su vida útil. Entonces, no sé si nos pudiera comentar algo al respecto, ingeniero. Excelente. Bien. Está muy bien. Yo quiero que hagan las preguntas así como ha hecho vuestro compañero, opinando, ¿no? Es importante vuestra opinión. Entonces, la opinión de vuestro compañero es que la vida útil de los equipos de plantas solares, vamos a hablar uno por uno. En el caso de los paneles, estamos hablando que lo que el fabricante les garantiza son 25 años. Entonces, vuestro compañero está opinando que al cabo de los 25 años, el panel prácticamente queda ya fuera de servicio. Entonces, aquí es necesario analizar esa situación. Cuando llega a los 25 años un panel fotovoltaico de silicio, es porque es la garantía del fabricante. Tú como fabricante estás garantizando que ese panel fotovoltaico va a trabajar durante 25 años produciendo electricidad. Al mismo tiempo, te va a presentar en las especificaciones técnicas que durante los 25 años lo que ocurre es un proceso de degradación. Al primer año, la producción de electricidad del panel fotovoltaico cae 2%, 1%, y después es menor de 1%. Y al final de los 25 años, de repente el panel ha perdido 23, 24 o 26
o 30%, vamos a llamar así, de su capacidad de generación. Entonces, en ese momento, como tu planta es grande y tú tienes que seguir produciendo, sacas el panel y pones un nuevo panel que va a tener otros 25 años. Pero el panel que has sacado no es que sea un panel que vaya a la destrucción para poder aplicarlo al círculo económico de retorno. Después vamos a hablar sobre el círculo económico de retorno, el círculo cero. Ese panel fotovoltaico lo habilitan, le hacen un mantenimiento no muy complicado ni caro y lo venden para segundo uso, como la batería, perdón, el panel fotovoltaico todavía puede producir el 70% de electricidad en el estado que quedó, entonces habrá un usuario que no tiene mucho dinero para pagar un panel fotovoltaico nuevo. Entonces compra un panel fotovoltaico de segunda reconfigurado o reparado. Y ese panel va a costar muchísimo más barato. Entonces, es una forma de ayudar a la gente pobre para aplicar la generación distribuida. Recuerden que la generación distribuida consiste en techar los techos de las casas con paneles fotovoltaicos. Entonces, una familia pobre obviamente no puede pagar el precio de un panel fotovoltaico nuevo, pero sí puede pagar un panel fotovoltaico que los mismos fabricantes o empresas especializadas se dedican a esa segunda recuperación. Entonces, se hace esta recuperación en empresas que tienen tecnología, que conocen el sistema y lo ponen el panel fotovoltaico para un nuevo uso, pero con menor capacidad de producción de electricidad. Entonces, una forma de alargar la vida útil también permite alargar el fin del uso del panel. Y cuando llega el uso final del panel, entonces se aplica el círculo económico cero o la economía circular. ¿Qué significa? Convertir el panel fotovoltaico de silicio a su origen. Recuerden que el panel fotovoltaico está fabricado de mineral de silicio y de placas de vidrio. Entonces, siendo así, hay que ponerlo en una planta y eso es lo que está desarrollando la tecnología, en una planta que lleve el panel fotovoltaico a su origen, a lo que fue convertirlo en cero, es decir, en el círculo cero, convertirlo a su estado original, convertirlo a los materiales primos que sirvieron para producir panel. Y eso se llama el círculo económico o la economía circular o el círculo económico cero. Entonces, en ese momento, el panel también se están desarrollando tecnologías para tomar estos materiales y procesarlos
y convertirlos en los minerales que originaron la producción de esos equipos. Si es, por ejemplo, una máquina de fierro, de acero, entonces, cuando ha cumplido su vida útil y se aplica la economía circular o la economía cero, entonces el acero se vuelve a convertir en hierro, en fierro, en mineral de fierro. Es decir, se lo lleva a su material de origen. Y obviamente, como se ha producido el material de origen, nuevamente pueden producir lo que se produce con el mineral de hierro. Entonces, la tecnología cada vez va a desarrollarse para que ese círculo económico, ¿no es cierto?, el círculo económico cero sea mucho más expandido y de menor costo, porque estamos hablando ya no de un proceso de extracción y de producción, sino estamos hablando de un proceso de conversión de una pieza de fierro, un motor de combustión interna, lo convierte nuevamente a fierro. Así es. Entonces, yo creo que esos ejemplos y el que ustedes se familiaricen con la economía circular muestra la tecnología que se va a aplicar para proteger el medio ambiente de los desechos. Porque ahora hay muchos productos que lamentablemente no tienen todavía muy expandido los procesos tecnológicos de recuperación. Y obviamente, si no se aplica la tecnología circular, entonces van a seguir contaminando el medio ambiente. Y lo importante es que cada vez se instauran y aparecen las tecnologías que son productos de la creatividad del pensamiento humano y permiten obtener máquinas, equipos, sistemas que protegen el medio ambiente, porque ese es el gran reto, es la protección del medio ambiente. ¿Ok? Bien. Franco, vamos a, no sé si hay alguna otra opinión. Ingeniero, buenas noches, le habla Candela. Bueno, Franco, entonces yo creo que hemos hecho una buena clase. Y, Oye, creo que el compañero... Ajá. Candela. Ingeniero, buenas noches. Adelante. Sí. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Sí, quisiera su opinión. Hace poco revisé justamente un video respecto a al sector minero que se está desarrollando allá en Chile, donde los paneles solares, la energía de los paneles solares, se está empleando para producir hidrógeno. Y esa fuente de energía como gas lo están empleando para los camiones, para su movilidad, ¿no? No sé cómo acá en Perú también se está viendo algo así parecido. Emplear los paneles solares, ¿no? A partir de la electrólisis generar hidrógeno. Y ese hidrógeno como gas, emplearlo como una fuente de energía para los camiones en el sector minero. Ese es no sé, una pregunta, no sé cómo va acá, no sé cómo está yéndose acá en Perú, respecto a ese punto, ¿no?
Bueno, me parece que se le fue el internet al... Sí, había. Creo que se acabó también su esto, no sé. Zoom. A ver. Bueno, justo acabó la clase. Bueno, ya, eh, pues, la próxima será. para la próxima será, pues, de mañana. Sí, sí. Ahí me está llamando. Un momento. Ah, ingeniero, me parece que tiene el micrófono muteado. Sí. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ya. La pregunta de un compañero es muy importante. Chile efectivamente ha declarado que va a ser líder en la producción de hidrógeno verde. Vamos a hablar mucho sobre ese tema, pero solamente en resumen. Se llama hidrógeno verde porque para producir el hidrógeno, que tiene muchas aplicaciones, inclusive el hidrógeno líquido se usa para la medicina, pero producir el hidrógeno líquido es muy caro porque requiere mucho consumo de electricidad y es muy caro por eso. Entonces, y además, la materia prima que fue, vamos a llamar así, la clásica para producir hidrógeno líquido, fueron los hidrocarburos. El hidrógeno se sacaba del petróleo y ahora del gas. Entonces, pero se consume mucha electricidad y la electricidad proviene de las centrales termoeléctricas. Entonces, cuando se produce hidrógeno líquido con electricidad que proviene de las termoeléctricas, se llama hidrógeno líquido green, marrón, vamos a llamar. Y se llama hidrógeno líquido verde cuando la electricidad que se usa para producir el hidrógeno líquido viene de la energía renovable. Y los chilenos han hecho grandes instalaciones de energía solar en el desierto de Atacama. Y por eso es que tienen bastante energía eléctrica de bajo costo y limpia. Y cuando esa energía eléctrica lo usan para producir el hidrógeno líquido, entonces ese hidrógeno líquido se llama hidrógeno verde. ¿Ok? Muy bien. Franco, vamos a conversar mucho más con tu compañero porque esa pregunta me ha agradado, es bastante interesante. ¿Ok? Lo que yo quiero, Franco, ¿me estás escuchando? Sí, sí. Sí, doctor. Lo que yo quiero es que los chicos para la próxima clase nombren un gerente del proyecto y cada proyecto sea de 4 o 5 personas, ¿correcto? Y a ti te den ¿cuántos chicos somos en la clase? 26. Ya. Sí, Entonces, pero sí, matriculados hay por 24, 5, así que, 25, bueno, más o ya. menos. Un grupo puede ser de 6. Perfecto. Tienen 5 grupos. Entonces, yo quiero 5 gerentes, que es el líder de cada grupo, ¿correcto? Ok, A ese correcto. director del proyecto lo vamos a llamar gerente del proyecto. Y a los 5, ingeniero proyectista 1, 2, ingeniero proyectista, 3, ingeniero proyectista, 4, ingeniero proyectista, 5, ingeniero proyectista. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos despedimos hasta mañana, Franco. Ok, doctor. Sí. Muchas gracias Ya. a todos. Un saludo a todos.
Por favor, lleva la asistencia. Recording stopped. Hasta mañana, ingeniero.